Y bueno, regresamos en las noticias de la tarde sobre este tema de los hechos ocurridos en Culiacán, Sinaloa, la balacera desatada después de la detención de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán. Se encuentra con nosotros el doctor Arturo Matielo, él es presidente honorario de Comunidades Seguras y es un gusto que se encuentre con nosotros, además académico, para hablarnos sobre su análisis de esta estrategia de seguridad, de este operativo. Que hay muchas palabras que llaman la atención por parte de las Fuerzas Armadas. Subestimar la reacción de la delincuencia organizada y además el respaldo del presidente ante la decisión de un operativo sin planeación, dice. Entonces, en el ejército puede haber falta de planeación. Sí, Carolina, gracias por la invitación. Yo creo que esta es una moneda que tiene dos caras. Una cara que es la cara agradable, en el sentido de que se desiste del operativo, se libera a quien tenía un orden de aprehensión, no solo de la autoridad mexicana, sino también de la autoridad de los Estados Unidos de Norteamérica. Y esto se hace en el ánimo de evitar más muertes y de evitar una guerra civil en Culiacán, Sinaloa. Y la cara contrastante, que no es tan buena noticia, es que es una capitulación de las Fuerzas Armadas mexicanas ante un grupo altamente armado, muy fuertemente armado, un grupo que trabaja al margen de la ley, un grupo delincuencial, en donde el Estado mexicano está reconociendo que les faltó planeación, les faltó inteligencia, no estaban muy bien informados, por lo tanto no hicieron una operación quirúrgica y tuvieron mejor que ceder la plaza y retirarse antes de generar más problemas, ¿no? Y ese mensaje, con su experiencia, con bases de análisis, ¿qué comunica ante la coyuntura política que estamos viviendo actualmente, en el tema de seguridad también y en el panorama internacional? ¿Qué dice de México? Pues que estamos siguiendo el mismo camino de Colombia, en donde tuvieron un capo, Pablo Escobar, que llegó a dominar amplias zonas territoriales, que tenía una muy fuerte base social, que ayer en este caso el cártel de Sinaloa demostró tener una muy fuerte base social, y que terminó preso en una cárcel que él mismo construyó, que él mismo diseñó, para efecto de poder estar ahí preso, entre comillas, para no generarle más problemas a Colombia. Y que al final del camino tuvo que haber un enfrentamiento entre las fuerzas del orden con las fuerzas delincuenciales que terminó con la muerte de este capo. En este caso hablo de Pablo Escobar Gaviria, allá en Colombia. Entonces México sigue la misma ruta y en algún momento tocaremos fondo y entonces será cuando rebotemos y retomemos las cosas de manera adecuada, pero para esto yo estoy seguro que vamos a necesitar ayuda internacional y de momento creo que la estrategia de pacificación habría que darle un poco más de tiempo porque se basa principalmente en el área económico-financiera, en la inteligencia de que si se recuperan las capacidades adquisitivas de la población mexicana y el Estado mexicano tiene más ingresos para poder hacer frente a estas contingencias, podríamos tener un punto de inflexión en la violencia. Esperemos que la estrategia funcione, porque de lo contrario nos vamos a quedar en un callejón prácticamente sin salida, Carolina. En febrero del 2017 se hizo un ataque quirúrgico, como lo acaba de comentar, que fue además también pues criticado y difundido a través de los medios contra el grupo criminal de los Beltrán Leiva. Con láser y todo el tema de helicópteros y eso. Y bueno, en esa ocasión, en esta parte de la oposición del gobierno, perdón, la parte opositora, pues había criticado esa acción por no saber hacia dónde iban a disparar y esto, ¿no? Pero en esta ocasión nada más iban 30 elementos, hicieron esto. ¿Por qué no recurrir a más elementos de las Fuerzas Armadas? Yo creo que se trató de una operación casi incidental. Esto es… ¿Se los encontraron? Casi, o sea, sí hay un orden de aprehensión, efectivamente. Pero nunca les llegó. Hay un requerimiento de la autoridad norteamericana, sí, por supuesto, pero accidentalmente encuentran esto, encuentran al hijo del Chapo Guzmán y con sorpresa dicen, ¿y ahora qué hacemos, no? Y entonces, al comunicarse con los altos mandos, solicitan esa orden de aprehensión, que ya estaba girada, pero necesitaban tenerla en su poder. Y esta no llega a tiempo y entonces es cuando la delincuencia reacciona. Se habla de más de 100 camionetas, estoy viendo yo armamento de alto poder, incluso
con calibre .50, que son proyectiles que pesan cerca de un cuarto de kilo cada uno de ellos. Y algo que hay que comentar, Carolina, muy importante, por estos asuntos de emergencia que suelen ocurrir, es que yo veo que la gente se resguarda en las partes traseras de un automóvil y desafortunadamente este tipo de proyectiles penetra incluso paredes. Entonces hay que resguardarse en donde está el motor, para que el motor sea lo que detenga un impacto de estos tipos de proyectiles, ¿no? Esto es información para la gente, porque puede ser la diferencia cuando se está en el lugar equivocado, en el momento equivocado, en salir vivo o quedar ahí, ¿no? Y bueno, en relación a lo que estábamos comentando, está el hecho de que desafortunadamente no vemos una salida coherente en materia de estrategia nacional, y desde luego creo que al ejército le faltó una planeación adecuada, y si están en un área que ellos saben que es extremadamente peligrosa, pues tendría que haber llegado acompañado de más elementos de seguridad mientras se está realizando el rondín. ¿Qué le costó a Colombia? Lo acaba de mencionar, y obviamente el hecho de decir que vamos camino hacia allá. ¿Qué le costó a Colombia recuperar la paz? Colombia no ha recuperado la paz, ha recuperado cierta tranquilidad. Cuando me ha tocado viajar al país hermano en Colombia, han sido muy claros, han mantenido la estrategia de aseguramiento de poblaciones, pero solamente en las grandes ciudades. Estamos hablando de Medellín, Cali, Bogotá, Cartagena, en fin, las zonas urbanas amplias. Sí. Pero en las zonas montañosas no tienen la tranquilidad, ¿no? la paz que ellos anhelan, y esto lo hicieron blindando las ciudades y las carreteras que interconectan a las grandes ciudades de Colombia, con el ejército, con la marina y con la Policía Nacional, que así se denomina en el caso colombiano. Desafortunadamente, pues no tenemos en México la información exacta de lo que ocurre en este país hermano, pero a ellos les costó que tuvieran hasta 3 ejércitos paralelos al ejército colombiano. El caso de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el caso del Ejército de Liberación Nacional y otros grupos guerrilleros adicionales y grupos paramilitares que operaban como si fueran la autoridad en las zonas donde se encontraban, en las zonas montañosas. Esta estrategia no aplica muy bien para México, porque Colombia tiene nada más 6 o 7 ciudades importantes, y en México tenemos más de 100 ciudades medias y grandes, y entonces sería muy difícil blindar carreteras y ciudades tan amplias como es el caso mexicano. Hace cerca de 10 años, el entonces embajador de Estados Unidos en México nos comentaba que deberíamos seguir una estrategia similar a la de Afganistán, que es controlar primero los zócalos de las ciudades y luego ir haciendo círculos concéntricos para ir controlando las ciudades y después intentar un blindaje de carreteras, ¿no? Son ideas que, bueno, otros países nos han dado, nos están dando, para intentar recuperar los bolsones de territoriales que sentimos que no están totalmente en control de la autoridad formal, sino de una autoridad informal. Esto es la autoridad de la delincuencia o de los grupos que trabajan al margen de la ley. Y eso requiere un poquito también de hacer la tarea de descripción y de detallar dónde se encuentran precisamente las zonas, fraccionamientos productivos o zonas productivas también, donde vive la mayor parte de la población, porque comentaban que, bueno, al momento de la detención de Ovidio Guzmán, ellos rápidamente van, ahora sí que hacen su tarea, y van a un lugar donde viven militares, donde está un importante núcleo de la sociedad en Culiacán, y bueno, pues ahí es donde empiezan también los ataques para pues llamar todavía más la atención, ¿no? Sí, evidentemente, los grupos delincuenciales van a seguir una estrategia de guerra de guerrillas urbana, que es muy complicada, y es más complicada todavía porque los grupos delincuenciales normalmente son organizaciones que tienen gente que vive ahí, en esa zona, que conoce perfectamente el terreno en el que están caminando, y en contraparte las Fuerzas Armadas, como se mueven por toda la República Mexicana, son elementos que desconocen el terreno, que no conocen los callejones, los vericuetos, las casas, y entonces se le complica mucho a las Fuerzas Armadas el operar como si estuvieran a campo descubierto, y en esto tiene toda la ventaja la delincuencia organizada. Entonces, ese es el motivo fundamental, yo asumo,
que toma en cuenta el alto mando militar y el presidente de la República para determinar la liberación de quien fue aprehendido en el ánimo de que se quitara de raíz el problema que se estaba generando en materia de violencia. ¿Cómo lo debemos asimilar la sociedad en todo el país? Porque ahora sí que... Pues es muy difícil asimilar que las Fuerzas Armadas capitulan ante un grupo delincuencial. Habría que pensarlo desde el punto de vista de que efectivamente, o sea, si hubieran mantenido la aprehensión del hijo del Chapo Guzmán, pues seguramente estaríamos hoy despertándonos con una guerra civil total en la zona urbana de Culiacán, Sinaloa, y no serían 8 muertos, a lo mejor estaríamos hablando de 80 o 100 muertos, y el ejército intentando controlar todavía la situación. Entonces, por eso dije desde el principio que es una moneda, ¿no? Con 2 caras. Yo creo que la cara amable es esta, en el sentido de que es mejor soltar a un prisionero que generar ahí una situación terriblemente sangrienta, y la cara desafortunada, que es una capitulación del Estado mexicano, que tiene como principal obligación garantizar la integridad física de todos y cada uno de los habitantes del país. Como siempre, doctor, muchísimas gracias por contar Carolina, con su opinión, y muchísimas gracias también por visitarnos aquí en su estudio en las noticias de Televisa Veracruz. Muchas gracias. Vamos a continuar con más información. El doctor Arturo Matielo es presidente honorario de Comunidades Seguras. Seguimos.